Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Ni toda persona que habla de Dios pertenece a Dios. En verdad, algunos usan su nombre, pero actúan como si fueran hijos del diablo. Esta frase no fue creada por un predicador inflamado ni por un crítico moderno de la religión. Salió de la boca de Jesús. En el templo, ante los hombres más respetados de la religión judía, él miró a los ojos de ellos y dijo: «Ustedes son hijos del diablo». No fue una metáfora suave, ni un exagero retórico. Fue una acusación directa, cargada de verdad y discernimiento espiritual. Jesús no estaba hablando con ladrones o asesinos, estaba hablando con hombres que oraban, ayunaban, enseñaban las Escrituras, pero que rechazaban la luz. Esta declaración afecta todo lo que pensamos sobre espiritualidad, filiación divina y apariencia religiosa, y nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Será que aún hoy hay personas, incluso dentro de las iglesias, que viven como hijos del diablo, aunque digan servir a Dios? Gente que habla bonito sobre Dios hay por ahí a montones. Ahora, encontrar a quien encare la verdad de frente como hacía Jesús ya es mucho más raro. Si valoras este tipo de contenido directo, sin rodeos, pero con base sólida en la palabra, inscríbete aquí en el canal, porque es de eso para más. El capítulo 8 del Evangelio, según Juan, nos transporta a un ambiente cargado de tensión y expectativas espirituales. Jesús está en el templo, en Jerusalén, enseñando durante la fiesta de los tabernáculos, uno de los momentos más importantes del calendario judío. Esta celebración no era solo una conmemoración agrícola, sino también un memorial del viaje en el desierto, donde Dios habitaba con su pueblo en tiendas. En el apogeo de esta fiesta, multitudes llenaban los atrios del templo. Líderes religiosos se reunían en debates intensos y el pueblo esperaba manifestaciones espirituales. Fue en este contexto que Jesús pronunció algunas de las declaraciones más impactantes de su ministerio y también enfrentó enfrentamientos directos con los fariseos y escribas. Era un momento de profunda revelación, pero también de resistencia creciente por parte de aquellos que no soportaban la luz de la verdad. El enfrentamiento en cuestión ocurre mientras Jesús enseña sobre su origen divino y su misión redentora. Los líderes judíos, al escuchar estas palabras, reaccionan con desconfianza y provocación. Ellos se consideraban herederos legítimos de Abraham y de la alianza con Dios. Su religiosidad estaba marcada por el orgullo genealógico y por el apego a la tradición. Sin embargo, a lo largo de este diálogo, Jesús va minando sus certezas y exponiendo el abismo entre la apariencia religiosa y la realidad espiritual. La tensión crece cuando él afirma ser la luz del mundo, ofreciendo libertad verdadera a aquellos que permanecieran en su palabra. Sin embargo, los religiosos no soportan la idea de estar esclavizados espiritualmente. Ellos rechazan cualquier sugerencia de que podrían estar distantes de Dios, a pesar de su linaje abrahámico. La cultura judía de la época valoraba profundamente la filiación, no solo en el sentido biológico, sino también espiritual. Decirse hijo de Abraham significaba reclamar un lugar de honor en la historia sagrada. Esto hacía que cualquier acusación de desvío espiritual fuese un insulto casi imperdonable. El enfrentamiento que se inicia entre Jesús y estos líderes no es solo una divergencia doctrinal, sino una batalla de identidades. El Hijo de Dios está frente a aquellos que se consideran hijos de la promesa, pero que actúan en forma contraria al corazón de Dios. Esta tensión entre linaje y práctica
Entre herencia y conducta será el telón de fondo para la explosiva afirmación que Jesús hará en breve. Es importante notar también la valentía con la que Jesús habla. Él no suaviza sus palabras para agradar a la multitud, ni evita el enfrentamiento con los líderes más influyentes de su época. En un tiempo y lugar donde criticar abiertamente a los fariseos podría costar la vida, Jesús se posiciona con autoridad indiscutible. Él sabía que no estaba lidiando solo con divergencias humanas, sino con fuerzas espirituales que operaban detrás de sistemas religiosos que se habían distanciado de la verdad divina. Cada palabra suya era como una hoja que penetraba en la hipocresía y revelaba la necesidad de arrepentimiento. Dentro de este ambiente cargado, Jesús prepara el terreno para una de las declaraciones más duras de todo el Nuevo Testamento. Lo que está a punto de decir no es fruto de ira o provocación, sino de revelación y juicio justo. La verdad no está siendo utilizada como arma de destrucción, sino como instrumento de diagnóstico espiritual. Antes de llamar a sus oyentes hijos del diablo, Jesús expuso la condición de sus corazones, ofreciéndoles la luz y la libertad. Pero al resistirse a la verdad e insistir en su ceguera, revelaron de quién, de hecho, eran hijos. A lo largo del capítulo 8 del Evangelio según Juan, la audiencia de Jesús no es homogénea. Aunque el texto menciona que él hablaba al pueblo, la tensión creciente revela que había entre los oyentes escribas, fariseos y otros líderes religiosos que deseaban ponerlo a prueba. Esos hombres no estaban allí para aprender, sino para confrontar. Ellos se veían como guardianes de la fe, celosos de la ley, defensores de la tradición. Sin embargo, estaban ciegos por su propia justicia y completamente cerrados a la revelación que Jesús estaba ofreciendo. La presencia de estos religiosos es central para entender el tono del discurso, que empieza pedagógico y termina profético, directo e incluso ofensivo para los estándares de la época. Curiosamente, el texto también menciona que, mientras Jesús hablaba, muchos comenzaron a creer en él. Sin embargo, al mirar los versos siguientes, se percibe que esta fe era superficial y condicional. Cuando Jesús comenzó a hablar sobre libertad espiritual, pecado y la necesidad de permanecer en su palabra, esos mismos creyentes comenzaron a oponerse a lo que oían. Esto revela que los interlocutores de Jesús eran, en parte, personas que se decían abiertas a la verdad, pero que aún estaban atrapadas en el orgullo religioso y la dureza del corazón. La conversación rápidamente se transforma en un interrogatorio, donde Jesús es acusado de ser samaritano, poseído por demonio y mentiroso. Los líderes judíos se enorgullecían de la herencia de Abraham y constantemente recurrían a eso como base para su identidad espiritual. Ellos creían que por ser descendientes físicos del patriarca estaban automáticamente en alianza con Dios. Pero Jesús desmantela esta lógica al afirmar que, si fueran de hecho hijos de Abraham, actuarían como él. Esta frase ya fue un duro golpe, pues Jesús estaba, esencialmente, diciendo que sus acciones los descalificaban como legítimos herederos de la fe. La filiación espiritual, para Cristo, no es validada por la línea sanguínea, sino por la obediencia a la voluntad del Padre. La resistencia de estos interlocutores no era solo racional, era profundamente espiritual. Ellos veían en Jesús una amenaza, no solo a su autoridad, sino a su estructura religiosa y poder institucional. La dureza de corazón les impedía reconocer la luz que tenían delante de sí. A pesar de ser maestros de las Escrituras, no lograban ver que todo lo que Jesús decía estaba profundamente enraizado en la revelación del Antiguo Testamento. Su ceguera espiritual era tal que preferían matarlo que escucharlo.
Detrás de esta oposición, Jesús veía una realidad aún más grave: la influencia directa del diablo sobre aquellos que debían ser portavoces de Dios. Estos interlocutores, aunque vestidos de piedad y tradición, estaban más alineados con el engaño que con la verdad. Su religiosidad no los acercaba a Dios, sino que los mantenía atrapados en un sistema que rechazaba al mismo Mesías. El choque entre lo que ellos profesaban ser y lo que realmente eran fue escandalizado por Jesús. El Evangelio no escatima palabras para mostrar que la incredulidad no es una falta leve, sino un síntoma de algo mucho más profundo, una filiación espiritual incompatible con la luz de Dios. Entre todas las declaraciones hechas por Jesús, pocas causan tanto desconcierto como esta. Cuando Él dice, en Juan capítulo 8, versículo 44, que sus interlocutores son hijos del diablo, Él está yendo más allá de una crítica moral o doctrinal. Está revelando una condición espiritual alarmante. Esa afirmación suena como un juicio final, pero en realidad es la culminación de un diagnóstico progresivo que comenzó con cuestionamientos y advertencias. Jesús no hace esta acusación de forma ligera. Él construye el argumento con base en acciones, actitudes y resistencias. Al rechazar la verdad, al conspirar contra la vida, al oponerse a la luz, ellos están, a los ojos de Dios, mostrando de quién son realmente hijos. Para entender el peso de esta frase, es necesario comprender lo que Jesús quería decir con Padre. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. En la mentalidad judía, el padre no es solo aquel que genera físicamente, sino aquel con quien se comparte naturaleza, valores y propósito. Ser hijo de alguien era también adoptar su forma de actuar. Por lo tanto, al decir que esos hombres eran hijos del diablo, Jesús estaba revelando que ellos se habían vuelto parecidos a él, mentirosos, homicidas, opositores de la verdad. Era una exposición espiritual que desnudaba todas las capas de religiosidad aparente. No era más una cuestión de rituales o descendencia, sino de esencia. El uso del término diablo aquí tiene un peso específico. Jesús no se refiere a un concepto abstracto del mal, sino a la figura real y activa que, desde el principio, se opuso a la voluntad de Dios. Él menciona que el diablo fue homicida desde el principio y que no se mantuvo en la verdad. Al hacer esto, Jesús está conectando a los líderes religiosos con el mismo espíritu que inspiró a Caín a matar a Abel y que movió todas las estructuras de engaño a lo largo de la historia. Ellos estaban, sin darse cuenta, continuando una tradición de rebelión contra Dios. Al colocarse en contra del Hijo, se estaban uniendo a la antigua serpiente que siempre resistió a la luz. Este enfrentamiento directo no tenía como objetivo la humillación, sino el despertar. Jesús no está ofendiendo por ofender, sino sacudiendo conciencias dormidas. Su palabra es como una sirena espiritual, denunciando la gravedad de la condición de sus oyentes. Ellos no estaban solo errando doctrinalmente, estaban espiritualmente muertos, separados de Dios, atrapados en el dominio del maligno. Y lo más alarmante es que esto estaba pasando mientras se creían espiritualmente vivos. Es esta ceguera la que hace que la acusación sea aún más urgente y necesaria. Al proferir esta frase, Jesús deja claro que no hay neutralidad en la vida espiritual. O se es hijo de Dios, o se está bajo el dominio del padre de la mentira. Esta polaridad espiritual aún permanece válida. No basta con tener apariencia religiosa, conocimiento bíblico o frecuentar ambientes sagrados.
La verdadera filiación se revela por la relación con la verdad, por el amor a la luz y por la disposición a obedecer a Dios, incluso si eso cuesta todo. La declaración de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, al llamar a sus opositores hijos del diablo, no solo confronta directamente a los líderes religiosos, sino que también revela una comprensión profunda sobre la paternidad espiritual. Para los judíos, la idea de padre estaba íntimamente ligada a la identidad, herencia y conducta. Ser hijo de alguien significaba compartir sus valores, seguir sus caminos, reproducir su carácter. Al aplicar este lenguaje al diablo, Jesús redefine la noción de filiación, desplazándola del campo biológico al espiritual, y dejando claro que la verdadera paternidad se revela por las elecciones morales y espirituales que cada persona hace. En el Antiguo Testamento, el diablo rara vez se menciona de forma directa, pero su influencia está presente desde Génesis capítulo 3, en la serpiente que engaña a Eva con astucia. A partir de allí, él pasa a ser retratado como el adversario, aquel que se opone a los propósitos de Dios. Ya en los textos del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y en las cartas apostólicas, el diablo es descrito como el acusador, engañador y padre de la mentira. Jesús, al llamarlo padre de esos hombres, está diciendo que ellos se habían vuelto instrumentos de sus intenciones, no solo por acciones explícitas, sino por una disposición interior de rechazar la verdad divina. La filiación, en este sentido, es profundamente espiritual. El uso de esta imagen también tiene una carga simbólica. En varias culturas antiguas, inclusive en la tradición judía, el padre era el formador de la identidad. Él transmitía no solo el nombre, sino también los valores y la dirección de la vida. Al decir que alguien es hijo del diablo, Jesús está mostrando que esa persona ha comenzado a reflejar los valores de este padre. El odio a la verdad, el deseo de controlar, la voluntad de matar, la distorsión de la palabra divina. Estas no son solo fallas de carácter, sino síntomas de una condición espiritual profunda. Y más que eso, son expresiones de una lealtad invisible a un Señor que opera a través de la mentira y la ilusión. El lenguaje de Jesús, por lo tanto, es más que un insulto. Es una revelación escatológica, un desmascaramiento espiritual. Él está diciendo, ustedes piensan estar del lado de Dios, pero sus acciones revelan otra cosa. Este enfoque tiene ecos en otros pasajes, como en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando Jesús afirma que no todo aquel que dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino solo quien haga la voluntad del Padre. Esto refuerza que el criterio de filiación espiritual no está en las palabras o en los títulos, sino en la práctica cotidiana de la verdad. Cuando miramos el simbolismo detrás de esta figura, nos enfrentamos a una verdad ineludible. Todos nosotros tenemos un Padre espiritual, y nuestras elecciones revelan quién es Él. Esta paternidad no es impuesta sino asumida voluntariamente a medida que nos inclinamos hacia la verdad o hacia el engaño. Jesús, al hacer esta afirmación, nos llama a un examen profundo. ¿A quién hemos reflejado con nuestras actitudes? ¿Qué tipo de carácter estamos reproduciendo en el mundo? La respuesta a estas preguntas revela más sobre nuestra filiación que cualquier discurso religioso. A continuación de las palabras de Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 44, deja claro que la filiación espiritual se expresa en la práctica, y no solo en palabras o herencias religiosas. Al decir, ustedes quieren hacer la voluntad del Padre de ustedes, Él está evidenciando que existe una intención, una disposición activa en el corazón de esos hombres en alinearse con los deseos del maligno. Esta afirmación lleva una verdad poderosa y desconcertante. El ser humano no es solo influenciado, elige,
desea, coopera, se entrega. La voluntad no es neutra, se inclina, y esta inclinación revela de quién realmente somos hijos. Desde tiempos antiguos, la Biblia muestra que Dios honra el libre albedrío. Desde Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17, cuando Adán es instruido sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos que Dios permite la elección. Lo mismo se aplica aquí. Los líderes religiosos no estaban siendo forzados a rechazar a Jesús. Estaban deliberadamente eligiendo eso. Y esta elección no era solo contra una persona, sino contra la verdad. No querían escuchar, no soportaban ser confrontados, y eso los llevaba a unirse, aunque inconscientemente, al padre de la mentira. Jesús revela que la obediencia es el camino que confirma nuestra identidad espiritual. La voluntad, en este caso, es un indicador de filiación. Es la voluntad que nos lleva a la acción, que moldea nuestras prioridades, que define nuestras lealtades. Cuando alguien decide vivir según los estándares de la mentira, de la hipocresía y del orgullo, esta persona está, por elección propia, acercándose al carácter del diablo. Jesús está diciendo esto de forma directa, sin atenuantes. No hay término medio. O la voluntad está sometida a Dios o será manipulada por el enemigo. Y lo más chocante, esto puede ocurrir dentro de la religión, en medio de la tradición, entre los que más citan las Escrituras. Este es un fuerte alerta para todos los tiempos. La voluntad humana puede convertirse en un instrumento de Dios o en un arma en manos del enemigo. Y esta decisión comienza internamente en las pequeñas resistencias a la verdad, en los argumentos que levantamos para protegernos de la confrontación espiritual. La resistencia a la verdad es muchas veces el inicio de una alianza silenciosa con la mentira. Esos hombres no estaban matando literalmente en ese momento, pero su intención ya los ponía en sintonía con el homicida original. Jesús veía más allá de la apariencia, percibía los deseos, los pensamientos, los proyectos ocultos, y por eso su denuncia era tan precisa. Queda evidente que la vida espiritual no se define por lo que se habla, sino por lo que se desea profundamente. Aquellos que desean hacer la voluntad de Dios se revelan como sus hijos, pero los que resisten a la luz, aunque estén rodeados de símbolos sagrados, revelan su verdadera alianza. La pregunta que este pasaje nos lleva a reflexionar es: ¿qué deseos estamos alimentando? ¿Qué voluntad ha gobernado nuestras decisiones diarias? En el silencio del alma, donde nadie ve, ya hacemos elecciones que nos alinean con un Padre. Que sea el Padre de la verdad. Jesús continúa su exposición y revela otro rasgo del diablo al decir que él fue homicida desde el principio. Esta afirmación lleva una profundidad teológica intensa. El homicidio aquí no se refiere solo al acto físico de quitar la vida, sino a todo aquello que se opone al principio de la vida como don de Dios. Desde Génesis capítulo 4, con el asesinato de Abel por Caín, que Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, asocia directamente al maligno. Vemos el espíritu de homicidio como expresión máxima de la rebelión contra Dios. El homicida no mata solo por violencia, sino por odio a la luz, por rechazo a la justicia, por repulsión a la presencia divina. Al describir al diablo como homicida desde el principio, Jesús nos está enseñando que Él es el origen de toda cultura de muerte. Esto incluye la destrucción de la verdad, el asesinato de reputaciones, el odio al prójimo, la manipulación, la injusticia social, la opresión y toda forma de perversidad que promueve la separación entre los hombres y Dios. Los interlocutores de Jesús quizás no habían cometido un asesinato literal, pero el deseo de eliminar la verdad encarnada en Cristo ya los convertía en participantes de esa misma esencia.
Querían silenciar la voz de la justicia, callar al portador de la luz. Y este impulso los ponía lado a lado con el espíritu homicida que actúa en la oscuridad. El homicidio en este contexto no es solo la consecuencia de un acto violento, sino el fruto de un corazón que se ha alejado de la verdad. Un corazón que rechaza la luz inevitablemente se convierte en sombra, y de las sombras brotan pensamientos de destrucción, venganza, envidia y orgullo. Los líderes religiosos, al tramar contra Jesús, demostraban que, aunque eran maestros de la ley, estaban espiritualmente muertos. La ley que debía apuntar hacia la vida había sido transformada por ellos en instrumento de condenación. No defendían la justicia, defendían el sistema que los mantenía en el poder. Y eso costaría la vida del Hijo de Dios. Esta afirmación de Jesús también nos alerta sobre el poder del odio en ambientes religiosos. El homicidio espiritual puede ocurrir incluso en los púlpitos, en los pasillos de las iglesias, en los discursos inflamados que alejan a las personas de Dios en lugar de conducirlas a Él. Cada vez que el amor es sustituido por el legalismo frío, cada vez que la gracia es ahogada por juicios despiadados, se manifiesta el espíritu de homicidio. Y esto revela una alianza inconsciente con aquel que siempre ha odiado la vida. El homicida original sigue actuando no solo con armas, sino con palabras, con actitudes, con dureza de corazón. Si queremos discernir quiénes somos realmente, necesitamos observar cómo reaccionamos a la luz. El homicida desde el principio no soporta la verdad, porque ella expone sus intenciones. Jesús es la luz que vino al mundo para revelar todo lo que está escondido. Cuando esta luz brilla en nuestros corazones, tenemos dos opciones: rendirnos y ser transformados, o resistir y alimentar el odio. La elección revela nuestra paternidad espiritual y nuestra eternidad. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Al afirmar que el diablo no se sostiene en la verdad porque no hay verdad en él, Jesús profundiza aún más el diagnóstico espiritual de aquellos que lo confrontaban. Esta descripción no es meramente retórica, revela la naturaleza esencial del enemigo. Él es, por definición, antagónico a la verdad. No se trata de alguien que simplemente miente, sino de un ser cuya propia esencia es mentira. La verdad, por otro lado, es la sustancia del carácter de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Por lo tanto, resistir a la verdad es, en la práctica, resistir al propio Cristo. La incapacidad del diablo para permanecer en la verdad también denuncia su inestabilidad. Él es errante, siempre en busca de engañar, dividir, corromper. Quien camina en la mentira no tiene una base firme. Todo lo que construye es ilusorio, pasajero, fundamentado en engaño. Este patrón se refleja en sus hijos espirituales. Aquellos que rechazan la verdad no tienen raíces, cambian conforme los vientos, adaptan sus discursos, enmascaran sus deseos, porque la verdad es insoportable para quienes viven de apariencias.
Los líderes religiosos, acusados por Jesús, no estaban solo equivocados, estaban voluntariamente huyendo de la luz que exponía sus contradicciones. La verdad en el Evangelio no es solo un concepto, es una persona, un camino, una vida. Caminar en la verdad exige rendición, humildad y disposición para ser transformado. Es por eso que los hijos del diablo no pueden permanecer en ella. La verdad exige cambio y ellos no están dispuestos a abandonar lo que han construido. Los fariseos y escribas preferían mantener sus estructuras religiosas intactas, incluso si ello significaba rechazar al Mesías. Para ellos, la verdad era peligrosa porque socavaba sus privilegios. Y Jesús, siendo la encarnación de la verdad, era visto como una amenaza insoportable. Este fragmento nos recuerda que vivir en la mentira es más que decir inverdades. Es adoptar un estilo de vida contrario a la revelación de Dios. La mentira es cualquier forma de existencia que se aleja de la luz, que manipula, que distorsiona. Puede esconderse bajo capas de religiosidad, puede vestir trajes de santidad, pero sigue siendo engaño. El diablo, por no contener verdad alguna, es incapaz de generar cualquier fruto duradero. Quien camina con él vive en constante disfraz, huyendo del enfrentamiento con la realidad divina. Es por eso que Jesús confronta con tanta firmeza, porque solo la verdad puede liberar. Cuando nos colocamos ante esta afirmación, somos desafiados a examinar dónde hemos cimentado nuestra vida. ¿Estamos fundamentando nuestras decisiones, relaciones y fe en la verdad revelada en Cristo? ¿O hemos buscado seguridad en construcciones frágiles que no resisten la luz? La forma en que lidian con la verdad muestra con precisión de quién somos hijos. Quien ama la verdad permanece en ella, incluso cuando hiere. Pero quien no tiene la verdad dentro de sí, inevitablemente será atraído por las sombras de la mentira. Jesús cierra su descripción del diablo con una frase contundente. Cuando él miente, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí, él está delineando la génesis del engaño. El diablo no solo inventa mentiras, él es el origen de todas ellas. La mentira nace en él, fluye de él, encuentra en él su primer hogar. Y toda mentira, por pequeña que parezca, lleva su firma. Esta expresión de Jesús nos obliga a mirar con seriedad el impacto espiritual del engaño en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de evitar la falsedad obvia, sino de rechazar toda forma de desviación de la verdad de Dios. Desde el Edén, la estrategia del diablo ha estado basada en la distorsión. En Génesis capítulo 3, versículo 1, él no niega directamente la palabra de Dios, sino que la cuestiona. Fue así como Dios dijo. Esta sutil manipulación es el comienzo de la tragedia humana. El padre de la mentira no necesita presentar un engaño burdo, basta con torcer levemente la verdad para alejarnos del propósito divino. Vivir fuera de la verdad de Dios, por tanto, es más que vivir en el error evidente. Es aceptar verdades parciales, doctrinas corrompidas, medias verdades que con el tiempo nos conducen al error completo. Las implicaciones de esto son inmensas. Un corazón que tolera la mentira va, poco a poco, alejándose de la luz. Mentiras sobre uno mismo, sobre los demás, sobre Dios, sobre el mundo, todas colaboran para la formación de una mente oscurecida. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, denuncia a los que cambiaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron más a la criatura que al Creador. Esta es la gran operación del padre de la mentira: invertir las prioridades, pervertir el amor, confundir la conciencia. Y cuando eso ocurre, la mentira deja de ser un discurso y se convierte en una cultura. Quien vive fuera de la verdad de Dios inevitablemente entra en un ciclo de autodefraudación.
Comienza justificando pequeños desvíos, luego pasa a ignorar alertas de la conciencia y termina rebelándose contra cualquier confrontación con la verdad. Fue exactamente lo que ocurrió con los opositores de Jesús. Rechazaron la verdad tantas veces que acabaron amando la mentira. El diablo se convierte en su padre no por imposición, sino por afinidad. Comenzaron a pensar como él, a hablar como él, a actuar como él, y al escuchar la verdad encarnada, no soportaron, quisieron destruirla. Esta advertencia de Jesús no se limita a los fariseos de aquel tiempo. Eco hasta hoy, desafiándonos a identificar las áreas de nuestra vida donde hemos permitido que la mentira gobierne. Mentiras emocionales, espirituales, relacionales, teológicas, todas pueden convertirse en lazos que nos alejan de la paternidad de Dios. El padre de la mentira aún susurra, aún seduce, aún intenta moldear identidades fuera de la verdad. Pero Jesús sigue ofreciendo liberación a través de la verdad. La decisión de quién será nuestro Padre aún está en nuestras manos y se manifiesta en lo que elegimos creer y vivir. A lo largo de su minuciosa exposición, Jesús establece una clara línea divisoria entre dos grupos: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Esta dicotomía espiritual no se basa en apariencia, posición religiosa o vínculo genealógico, sino en quién cada persona refleja con sus actitudes. Él no mide la filiación por las palabras proferidas, sino por los frutos producidos. En Mateo capítulo 7, versículo 16, Él afirma: «Por sus frutos los conoceréis». La distinción está en la esencia y en la práctica. Quien es hijo de Dios vive según la verdad. Quien es hijo del diablo actúa conforme a la mentira. Esta distinción, sin embargo, no es visible a simple vista. Muchos de aquellos que Jesús estaba confrontando eran vistos por la sociedad como los más piadosos. Estaban en los lugares de honor, oraban en voz alta, ayunaban públicamente, conocían las Escrituras. Pero Jesús veía más allá de la cáscara. Él miraba hacia los deseos, hacia los pensamientos, hacia la disposición del corazón. Y allí estaba la verdadera identidad. Ellos rechazaban la verdad, no soportaban la luz, conspiraban contra la justicia, y todo esto los identificaba espiritualmente como hijos de otro padre. La separación entre los dos grupos tiene también consecuencias eternas. Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, dice: «En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios». La práctica de la justicia y el amor son marcas fundamentales de la filiación divina. No basta tener un discurso bonito o una trayectoria religiosa. Es necesario vivir en consonancia con la verdad revelada. Y esta verdad siempre nos conduce al amor, a la humildad, a la rectitud, a la comunión con Dios y con el prójimo. Jesús no presentaba esta distinción como una amenaza, sino como una revelación. Él estaba mostrando a sus oyentes hacia dónde sus elecciones los estaban llevando. Era una invitación implícita al arrepentimiento, una llamada urgente para un cambio de filiación. Nadie nace espiritualmente neutro. Todos nosotros, en algún momento, necesitamos decidir de quién seremos hijos. Y esta decisión se toma diariamente, en los pequeños gestos, en las decisiones morales, en las palabras que elegimos, en la forma en que tratamos la verdad. El mensaje de Jesús aún resuena con claridad. La verdadera identidad no se descubre en los rituales, sino en el reflejo del carácter. Si somos hijos de Dios, eso será visible en nuestras acciones. Si nuestras vidas están comprometidas con la verdad, con la luz, con la justicia,
entonces reflejamos la naturaleza del Padre Celestial. Pero si resistimos a la verdad, si mentimos, si alimentamos odio y despreciamos la justicia, estamos manifestando otra paternidad. Y no hay forma de disimular ante los ojos de aquel que ve el corazón. La declaración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, va mucho más allá de un enfrentamiento momentáneo. Toca algo que es vital para toda la existencia humana: la identidad espiritual. Cuando Él dice que esos hombres son hijos del diablo, está revelando que la filiación espiritual no es solo una cuestión teórica o simbólica, sino una realidad profunda con consecuencias eternas. La manera en que una persona vive, piensa y reacciona a la verdad determina su conexión con Dios o su alienación de Él. Identidad y filiación, a los ojos del cielo, no son definidos por títulos o ceremonias, sino por una conexión viva y práctica con la verdad y la justicia. Desde el principio, Dios siempre ha deseado formar para sí un pueblo que lleve su nombre y refleje su carácter. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, leemos: «Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te eligió para que fueras su pueblo propio». La identidad como pueblo de Dios siempre ha estado ligada a la obediencia, santidad y comunión con el Creador. Cuando Jesús confronta a los líderes religiosos, Él está señalando la ruptura de este vínculo, no por parte de Dios, sino por parte de aquellos que deberían representarlo. La filiación al diablo, en este caso, es la consecuencia de un rechazo continuo a la verdad y al arrepentimiento. La consecuencia de esta filiación no se limita al tiempo presente, define el destino eterno. Jesús advirtió en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, que los hijos del maligno serían separados al final de los tiempos y los justos resplandecerían en el reino del Padre. Esta distinción, ya mencionada en el enfrentamiento con los fariseos, será plenamente revelada en el juicio final. La identidad espiritual, por lo tanto, no es solo una etiqueta religiosa, sino una marca eterna. Y se forja aquí y ahora, en las elecciones que hacemos, en la verdad que abrazamos, en el señorío que reconocemos. La fuerza de la declaración de Jesús radica en su claridad. Él no está diciendo que esos hombres son simplemente infieles o desviados. Está diciendo que hay una filiación real, una identidad asumida a través de las acciones. Lo que hace este momento aún más notable es que Él no estaba hablando con gentiles o paganos, sino con aquellos que se consideraban el pueblo de Dios. Esto sirve como advertencia para todos nosotros. Es posible estar rodeado por elementos sagrados y aún así pertenecer espiritualmente a otro padre. La apariencia puede engañar a los hombres, pero no engaña al Cristo que sondea corazones. Ante esto, cada uno de nosotros es invitado a reflexionar. ¿Quiénes somos realmente? ¿De quién hemos reflejado los valores, el carácter, la voz? Nuestra identidad espiritual no se resume a lo que decimos de nosotros mismos, sino a lo que revelamos con nuestras actitudes. Hijos de Dios se mueven en verdad, amor, humildad y justicia. Hijos del diablo se alimentan de orgullo, mentira, división y dureza. No existe una tercera opción, y esta es una de las verdades más serias que Jesús ha pronunciado. Lo que Jesús dijo a los fariseos no quedó atrapado en el pasado. Sus palabras atraviesan los siglos y continúan resonando con la misma fuerza. La realidad de actuar como hijos del diablo no está restringida a los líderes religiosos de Jerusalén. Se manifiesta también en nuestros días. La mentira, el odio a la verdad, el espíritu de división, la frialdad espiritual, la falsedad revestida de religiosidad, aún están activos en medio de la sociedad e incluso dentro de ambientes cristianos. El problema no es solo externo al cristianismo, también está presente donde debería encontrarse luz,
Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, describe un tipo de personas que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Esto muestra que no es la religiosidad exterior lo que define la espiritualidad de alguien. Es posible asistir a iglesias, citar versículos, usar lenguaje cristiano y aún así actuar con el espíritu del padre de la mentira. Cuando vemos líderes manipulando la fe ajena, iglesias alimentando el orgullo humano en lugar de exaltar a Cristo, comunidades divididas por vanidades y disputas, estamos ante expresiones actuales de la misma rebelión que Jesús denunció. La cultura actual también ha favorecido un ambiente donde la mentira es normalizada. Noticias falsas, discursos manipuladores, relativismo moral y la idolatría del yo han contribuido a una sociedad donde la verdad es constantemente diluida. Muchos viven en un ciclo continuo de autoengaño, negándose a confrontar la verdad de Dios sobre sus vidas. Y cuando la verdad es anunciada, la reacción es la misma que la de los fariseos: resistencia, desprecio, persecución. Esto muestra que el espíritu que operaba en ellos sigue actuando en los días actuales. Además, debemos considerar cómo nuestras propias actitudes pueden, sin darnos cuenta, alinearse con esta filiación espiritual no deseada. Cada vez que elegimos ocultar la verdad para preservar nuestra imagen, cuando nos negamos a perdonar, cuando deseamos controlar a los demás a través del miedo o la culpa, nos estamos alejando de la paternidad divina. No basta con condenar los errores de los demás. Es necesario examinar nuestra propia vida a la luz del Evangelio. El diablo sigue siendo padre de aquellos que por elección reproducen su naturaleza. Es por eso que el mensaje de Jesús necesita ser predicado con urgencia y claridad. La Iglesia tiene el papel profético de denunciar la mentira, proclamar la verdad y llamar a la reconciliación con el Padre. No se trata de señalar con arrogancia, sino de ofrecer luz en un mundo tomado por tinieblas espirituales. La verdadera filiación es un viaje diario, marcado por arrepentimiento, transformación y obediencia. La buena noticia es que incluso quienes han andado como hijos del diablo pueden, por la gracia, ser adoptados por Dios y tener su identidad completamente restaurada. La fuerza de las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, ya ha causado y aún causa confusión, abusos e interpretaciones distorsionadas. A lo largo de la historia, algunos han usado este texto para justificar actitudes de condenación, intolerancia e incluso persecución religiosa. Atribuir a alguien la identidad de hijo del diablo se ha convertido, en ciertos círculos, en un arma para excluir, etiquetar y destruir reputaciones. Pero no es eso lo que Jesús hizo. Y tampoco es el espíritu del Evangelio. La verdad, cuando se usa sin amor, pierde su esencia. Es necesario lidiar con este versículo con temor, discernimiento y equilibrio. Jesús no pronunció estas palabras motivado por odio, sino por celo por la verdad. No generalizó a todos los judíos, ni pronunció esta sentencia sobre el pueblo en su totalidad. Estaba confrontando a un grupo específico que, tras sucesivas negativas a la verdad, mostró frutos evidentes de rebeldía espiritual. Esta distinción es crucial. El Evangelio nunca nos autoriza a etiquetar personas basándonos en nuestra percepción limitada. La filiación espiritual no está determinada por raza, clase social, posición política o incluso por errores cometidos, sino por una relación continua con la verdad y la obediencia a Dios. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo 15, a hablar la verdad en amor. Este principio debe guiar toda aproximación que involucre confrontación espiritual. Denunciar el pecado no es lo mismo que destruir al pecador.
Jesús confrontaba, sí, pero también lloraba sobre Jerusalén y clamaba al Padre por perdón a los que lo crucificaban. Si no tenemos el mismo corazón compasivo, nuestras palabras pueden convertirse en instrumentos de muerte, incluso cuando están cargadas de teología. Es posible estar correcto doctrinalmente y aún así actuar con el espíritu equivocado. Otro punto delicado es el riesgo de aplicar este texto como una especie de autojustificación. Algunos se ven como los puros y hijos de la luz, y usan esta etiqueta para colocarse por encima de los demás. Pero la verdadera filiación a Dios se revela en la humildad, en el quebrantamiento y en el amor. Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, afirma: todo aquel que ama es nacido de Dios. Esto significa que antes de identificar el error en el otro, debemos estar dispuestos a amar y a servir. El Evangelio no nos da permiso para juzgar superficialmente, sino que nos llama a discernir con gracia. Por último, recordar que Jesús dijo estas palabras tras un largo diálogo, con intentos claros de llevar a los oyentes a la luz. El versículo 44 no fue lo primero que él dijo, fue la conclusión de una serie de revelaciones que fueron rechazadas una tras otra. Esto nos enseña que la confrontación directa solo debe suceder después de haber agotado las oportunidades de instrucción, amor y paciencia. Solo cuando alguien se muestra persistentemente endurecido, rechazando deliberadamente la verdad, es que esta dura realidad espiritual se revela. Y aún así, la puerta del arrepentimiento sigue abierta. Después de exponer la dura realidad de aquellos que rechazan la verdad y viven como hijos del diablo, Jesús, en su mensaje en su totalidad, presenta una alternativa gloriosa: convertirse en hijo de Dios. Este no es un privilegio reservado a pocos o a los que poseen mérito, sino una oferta abierta a todos los que crean. Juan, desde el principio de su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, afirma: pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La filiación divina, por lo tanto, no es heredada por tradición o religión, sino recibida por fe y arrepentimiento. Convertirse en hijo de Dios implica una transformación radical de identidad. Es más que adoptar un nuevo comportamiento, se trata de nacer de nuevo, como Jesús explicó a Nicodemo en Juan, capítulo 3. Este nuevo nacimiento no es generado por sangre, ni por la voluntad de la carne, sino por la acción del Espíritu Santo. Es un proceso espiritual en el que Dios, como Padre, nos adopta en su familia y nos concede una nueva naturaleza. La filiación es un acto de gracia, pero exige respuesta humana. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y someterse a su señorío. Esta nueva identidad redefine todo nuestro ser. Al convertirnos en hijos de Dios, comenzamos a reflejar el carácter del Padre: amor, verdad, justicia, misericordia. El Espíritu de Dios comienza a habitar en nosotros, guiándonos en todas las cosas y capacitándonos para vivir de acuerdo a los valores del reino. Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia de la filiación, por lo tanto, no está solo en la confesión, sino en la conducción. Vivir bajo la dirección del Espíritu es prueba de que pertenecemos a la familia de Dios. El llamado de Jesús es para todos, incluso aquellos que, durante mucho tiempo, vivieron en rebelión, pueden ser transformados en hijos legítimos del Padre Celestial. La gracia es mayor que el pasado. El Evangelio no vino solo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y esta salvación comienza cuando el hombre reconoce su condición y responde al llamado de Dios. Ser hijo de Dios es el mayor privilegio que alguien puede recibir y también la mayor responsabilidad.
Vivir de manera digna de esta identidad, testificando la verdad en un mundo dominado por mentiras. La confrontación de Jesús en Juan capítulo 8 no termina en el juicio, apunta hacia la redención. Él no vino solo para exponer a los hijos de las tinieblas, sino para llamar a hombres y mujeres a la luz, a la adopción, a la paternidad de Dios. Este llamado permanece vivo hasta hoy. No importa cuán lejos haya ido alguien, hay un Padre esperando, con los brazos abiertos, listo para restaurar y dar un nuevo nombre. El Evangelio es la proclamación de que es posible cambiar de filiación. Y eso lo cambia todo. La idea de que alguien pueda cambiar de filiación espiritual puede parecer desconcertante a primera vista, pero está en el centro del mensaje del Evangelio. Jesús, al confrontar a los líderes religiosos, no estaba diciendo que su condición era irreversible. Por el contrario, estaba exponiendo la gravedad de la situación para que, al ser despertados, pudieran buscar transformación. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron bajo la influencia de las tinieblas, pero que fueron adoptados por Dios y recibieron una nueva identidad. La filiación no es estática, puede ser cambiada por el arrepentimiento genuino y la fe salvadora. Pablo es un ejemplo claro de esto. En sus propias palabras, se reconoce como perseguidor de la iglesia, alguien que actuaba con celo, pero en completa oposición a la verdad. Sin embargo, en Gálatas capítulo 1, versículo 15, reconoce que Dios lo separó desde el vientre materno y lo llamó por gracia. Aquel que antes respiraba amenazas y muerte se convirtió en un hijo amado, apóstol de la verdad, siervo de Cristo. Esto demuestra que, incluso cuando alguien camina bajo la influencia del padre de la mentira, la gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para interrumpir ese ciclo y redirigir el destino. El cambio de filiación involucra 3 elementos fundamentales: revelación, arrepentimiento y regeneración. Primero, el Espíritu Santo revela la condición espiritual de la persona, como Jesús hizo con los fariseos. Luego viene el arrepentimiento, que es el reconocimiento profundo de la necesidad de cambio. Por último, ocurre la regeneración, cuando el Espíritu de Dios transforma el corazón y establece una nueva identidad espiritual. Este proceso no es místico ni inaccesible, está disponible para todo aquel que cree. Como afirmó Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Este cambio de filiación también rompe las ataduras de la vergüenza. Muchos viven atrapados en el pasado, creyendo que, debido a sus errores, jamás podrán ser aceptados por Dios. Pero el Evangelio rompe esa mentira con poder. Dios no adopta hijos perfectos, sino arrepentidos. La cruz de Cristo no es solo símbolo de la condenación del pecado, sino la puerta de entrada a la nueva vida. A través de ella, el hombre es reconciliado con el Padre y se le pasa a llamar hijo. Esto no es solo un título, sino una posición de intimidad, herencia y comunión. Este cambio también implica un nuevo estilo de vida. El verdadero Hijo de Dios rechaza las obras de las tinieblas y comienza a vivir de manera coherente con la luz. Abandona la mentira, el odio, la envidia y se reviste de compasión, verdad, paciencia y perdón. La filiación espiritual, por lo tanto, no es invisible. Se evidencia en cada aspecto de la vida. De hijos del diablo, engañados y destructores, pasamos a ser hijos del Padre, ministros de la reconciliación, agentes de la paz. No hay narrativa más poderosa que esta. Donde abundó el pecado, superabundó la gracia. La filiación espiritual no se proclama con palabras, sino que se revela a través de la vida. Jesús dejó claro que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que permanecen en su palabra y andan en la verdad.
En Juan capítulo 8, versículo 31, Él afirma: si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. La permanencia en la verdad no es un evento aislado, sino un viaje continuo de obediencia, aprendizaje y transformación. La verdad no es solo algo que se cree, sino algo que se vive, y eso es lo que autentica la filiación. Vivir alineado con la verdad de Cristo significa rechazar toda forma de duplicidad. El verdadero Hijo de Dios no vive en conflicto entre la luz y las tinieblas. Él tiene un corazón indiviso que desea agradar al Padre en todas las cosas. Esto no significa perfección, sino integridad. Incluso cuando erra, Él reconoce, se arrepiente y regresa a la verdad. En 1 Juan capítulo 1, versículo 6, leemos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, el andar es la prueba de lo que se cree. La verdad también moldea el carácter. El Hijo de Dios no se guía por conveniencias o manipulaciones, sino por principios eternos. Él es transparente en sus relaciones, justo en sus negocios, fiel en su palabra, puro en sus intenciones. Donde el mundo valora el éxito a cualquier costo, Él elige la integridad. Donde el ambiente favorece el engaño, Él opta por la verdad, incluso si eso tiene un costo. La vida del Hijo de Dios se convierte, entonces, en un mensaje vivo de la verdad que Él lleva dentro de sí. Además, la verdad trae libertad. Aún en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. El Hijo de Dios no vive más esclavizado por mentiras interiores, por pecados ocultos, por identidades distorsionadas. Él camina en libertad porque conoce a su Padre, sabe quién es y no necesita probar nada más al mundo. Él no se define por títulos, ni por aplausos, ni por cifras. Su identidad está segura en el amor del Padre y en la verdad del Evangelio. Vivir en la verdad es, por lo tanto, el mayor testimonio de filiación. No es gritar en las calles que se es cristiano, sino vivir de manera coherente con aquello que Cristo enseñó. La luz que emana de la vida de quien permanece en la verdad se convierte en un faro en medio de las tinieblas, y esa luz es irresistible. A través de ella, otros serán atraídos al Padre. El verdadero Hijo de Dios no necesita probar nada. Su vida ya revela a quién pertenece. Ser hijo de Dios no es solo un privilegio, también es una fuente inagotable de esperanza y un llamado con propósito. La paternidad divina no nos ofrece solo identidad, sino dirección. Aquellos que han sido adoptados por el Padre no viven más a la deriva, ni atrapados en el pasado. Ahora tienen un hogar, un destino y un propósito que trasciende esta vida. En Romanos capítulo 8, versículo 17, Pablo declara que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta herencia espiritual apunta a un futuro glorioso, pero también a una misión presente. La esperanza de pertenecer a la familia de Dios nos libera del miedo. No necesitamos vivir tratando de conquistar valor o probar que merecemos amor. El Padre ya nos amó cuando aún éramos pecadores, como revela Romanos capítulo 5, versículo 8. Esta certeza nos consuela en las tribulaciones, nos sostiene en las incertidumbres y nos impulsa a vivir con valentía. El Hijo de Dios no es un huérfano espiritual. Tiene acceso directo al trono de la gracia. Es oído, amado y guiado. Esta filiación nos ancla, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Pero esta nueva identidad también lleva un llamado. Quien es hijo de Dios, vive para hacer la voluntad del Padre. No más los propios intereses, sino el reino. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 9, afirmó:
Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esto muestra que la filiación se manifiesta también en cómo actuamos en el mundo, reconciliando, sanando, amando, construyendo puentes donde antes había muros. El propósito de la paternidad divina no es solo salvarnos, sino transformarnos en instrumentos de salvación para otros. La familia de Dios es también un espacio de comunión. El Evangelio no forma individuos aislados, sino hijos que se convierten en hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo enseña que ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto significa que pertenecemos unos a otros. La filiación en Dios nos conecta de forma profunda con la Iglesia, con la misión global, con los necesitados. Cada hijo lleva en sí una parte del corazón del Padre y juntos revelamos su imagen al mundo. Vivir como hijo es, por lo tanto, caminar con esperanza y actuar con propósito. No es una identidad pasiva, sino una posición que moldea cada elección. Quien entiende el valor de pertenecer a la familia de Dios vive de manera diferente, con humildad, con gratitud, con sentido de misión. Y aún en medio de las luchas, sabe que su destino está seguro, porque no hay nada más poderoso que escuchar del propio Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, no solo nos confrontan individualmente, sino que también levantan cuestiones serias sobre ética, comunidad y responsabilidad espiritual. Cuando Jesús llama a alguien hijo del diablo, Él está denunciando actitudes que comprometen la verdad, destruyen la vida y corrompen la fe. Esto nos obliga a reflexionar no solo sobre quiénes somos, sino sobre cómo nos posicionamos en el mundo, cómo vivimos en comunidad y cómo manejamos las estructuras de poder, incluso dentro de la propia religión. En el plano ético, ser hijo de Dios implica vivir con coherencia. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Dios resume lo que espera del ser humano: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esto nos desafía a tomar decisiones basadas en la verdad, incluso cuando eso nos cuesta privilegios o seguridad. La mentira, la manipulación y el engaño no pueden tener espacio en la vida de quien ha sido adoptado por el Padre. Y esto no se aplica solo a la vida personal, sino también a las relaciones profesionales, políticas y eclesiásticas. Ser hijo de Dios exige una ética innegociable. En la esfera comunitaria, esta confrontación nos alerta sobre el peligro de sistemas religiosos que se alejan de la verdad. Los líderes que Jesús confrontó representaban una religión estructurada, pero espiritualmente muerta. Esto aún sucede hoy, cuando iglesias, denominaciones o movimientos abandonan el evangelio puro y se entregan a la vanidad, al poder o al lucro. Step into your future with an all-new series, Star Trek Starfleet Academy. Being a cadet means being open to the people around you. I've spent my whole life getting away from stuff, letting someone in. It's hard. I want to be captain. I need to be captain. Holly Hunter and Paul Giamatti star. You'll encounter challenges your predecessors never had to imagine. Starfleet Academy. New series now streaming on Paramount Plus. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La iglesia debe ser un lugar de luz, y sus líderes deben reflejar el carácter del Padre. Como miembros de la comunidad de fe,
Tenemos el deber de promover la verdad, resistir la hipocresía y preservar la esencia del Evangelio. En el aspecto personal, el desafío es aún más profundo. Necesitamos examinar nuestros propios corazones, actitudes y reacciones ante la verdad. Cuando somos confrontados, ¿cómo reaccionamos? ¿Defendemos nuestros argumentos o nos sometemos a la luz? La resistencia a la verdad es una señal peligrosa y puede revelar más sobre nuestra filiación de lo que imaginamos. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, el autor exhorta: Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento es el inicio de la rebelión y, por lo tanto, de la desconexión con el Padre. La confrontación de Jesús, lejos de ser una acusación irreflexiva, es un llamado a la integridad. Ella nos llama a vivir con verdad en lo íntimo, a andar en la luz, a ser coherentes con el Evangelio que profesamos. En un mundo marcado por relativismo y superficialidad, la identidad de hijo de Dios necesita destacarse como un faro ético y espiritual. El desafío es grande, pero la gracia es suficiente, y el Padre está siempre listo para sostener a aquellos que deciden vivir como verdaderos hijos. Después de todo lo que se ha dicho, somos conducidos inevitablemente a una pregunta que no puede ser ignorada. ¿A quién pertenezco de verdad? ¿De quién soy hijo? ¿Qué naturaleza he estado reproduciendo en mi día a día? Esta es una reflexión que va mucho más allá de la religión, de la frecuencia a la iglesia o del conocimiento bíblico. Se trata de examinar profundamente los frutos de nuestra vida, la dirección de nuestras elecciones y el tipo de verdad que habita en nosotros. En Mateo capítulo 12, versículo 33, Jesús declara: O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esta pregunta se vuelve aún más urgente cuando nos damos cuenta de que la filiación espiritual no es algo teórico. Afecta todo: nuestra forma de pensar, hablar, sentir, decidir. Si nuestras palabras están cargadas de engaño, si nuestro corazón nutre rencor, si nuestras acciones promueven división, entonces algo está mal en nuestra identidad. Por otro lado, si buscamos la verdad con humildad, si actuamos con misericordia, si amamos la luz incluso cuando ella nos confronta, entonces estamos en el camino de la verdadera filiación divina. El Evangelio no nos deja neutrales, nos posiciona. También es necesario reconocer que esta filiación no se define una única vez en la vida, sino que se confirma cada día. Ser hijo de Dios es un proceso continuo de permanecer en la verdad, andar en el Espíritu y negarse a sí mismo. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una jornada de renuncia, pero también de profunda libertad. Cada decisión que tomamos es un paso en la dirección de uno de los padres espirituales, y ese camino moldea nuestro destino eterno. Quizás alguien, al oír estas palabras, se dé cuenta de que ha estado viviendo bajo una identidad equivocada. La buena noticia es que aún hay tiempo para cambiar. El Padre está a la puerta, listo para adoptar, restaurar y dar un nuevo nombre. Como en la parábola del hijo pródigo, contada en Lucas capítulo 15, el retorno a la casa del Padre es siempre posible y siempre celebrado. Dios no nos define por nuestros fracasos, sino por nuestra respuesta a su llamado. El camino de vuelta está abierto y comienza con un paso de arrepentimiento y fe. Al final de esta jornada de reflexión, la pregunta permanece: ¿cuál es el Padre que ha estado gobernando mi vida? No hay espacio para la neutralidad. O caminamos en la verdad con el Padre Celestial, o seguimos en los engaños del Padre de la mentira. La elección es personal, intransferible y urgente.
Que cada uno de nosotros pueda arrodillarse ante Dios, abrir el corazón y decir con sinceridad: Padre, quiero ser tu hijo. Enséñame a andar en la verdad y moldea en mí tu carácter. Esta es la decisión que transforma destinos y que hace del Evangelio la más bella noticia ya anunciada al mundo. Has caminado bastante en esta vida y quizás ya has visto a mucha gente hablando en nombre de Dios, pero viviendo en sentido opuesto. ¿Qué tal dejar en los comentarios: la verdad debe ser dicha? Si crees que aún vale la pena defender lo que es recto, y aprovecha para compartir este video con alguien que amas, porque aún hay tiempo de elegir de quién queremos ser hijos.